procesos y que sin embargo, mirando con cierta perspectiva, lo que notamos es que el cambio cuesta alcanzarlo, cuesta consolidarlo. Y en muchos aspectos da hasta la impresión de que seguimos con prácticas de funcionamiento que no han tenido grandes variaciones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está incidiendo para que esto sea de esta manera, ¿no? Y entonces nos imaginamos pensando en una imagen, la que puede ser de un teatro, donde hay un guión y hay un escenario y hay unos actores que están tratando de implementar o de llevar adelante ese guión. Pero hay además atrás del telón un montón de otros aspectos. Está el apuntador, está el que ilumina, está el que tiene que poner la música cuando corresponde, está el que tiene que cambiar los telones cuando el guión así lo indica, que son aspectos que no son visibles a simple vista, no están registrados, uno no los ve de entrada, pero que sin duda afectan ese resultado final que se logra en esa obra, lo que uno logra ver y entender. Y este aspecto que yo quiero compartir en la reflexión de la cultura organizacional tiene que ver un poco con ese tras bambalinas, lo que está atrás del escenario, lo que está fuera del guión y lo que en definitiva influye de una manera u otra en cómo se lleva adelante ese guión y qué es lo que se logra o no se logra alcanzar en la obra. Entonces, un poco en función de eso, lo que yo propongo como recorrido en esta breve participación es compartir alguna definición de qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional, ver algunas modalidades de registro, ver también algunos modelos que se utilizan para su estudio, qué estrategias metodológicas pueden ayudarnos a abordar esto del estudio de la cultura y algunas lógicas que identificamos como en tensión entre el querer poder registrar y sistematizar estas lógicas y el poder comprenderlas. Distintos autores en los últimos años, ya en la última década, asocian aspectos de la cultura organizacional con el cambio, o sea, están influyendo en los cambios que se logran o no se logran hacer. Bueno, pensemos o veamos en qué aspectos puede haber mayor interacción o puede haber mayor divorcio entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se logra alcanzar. También me interesaba traer una definición de un organismo internacional como la UNESCO, que está también dándole relevancia e importancia a entender estos aspectos para lograr el desarrollo y el cambio. Y entonces ellos dicen que se requiere del esfuerzo por entender y respetar las características culturales propias de las distintas identidades, los valores y las visiones que cada contexto tiene del mundo, y que el desarrollo no puede ignorar las redes de significado a través de las cuales los diferentes colectivos generan sus políticas, comportamientos y relaciones. Por lo tanto, también desde una mirada internacional se rescata la importancia de comprender ese tras bambalinas, cuáles son los significados, cuáles son los elementos que hacen de que las acciones sean unas o sean otras. Simplemente como complemento, decirles que, bueno, que ya hace varios años se viene trabajando en definiciones en relación a la cultura y que si ustedes hacen una rápida mirada de estas que seleccioné simplemente para traer, no traer solo una, todas ellas hablan de aspectos que son difíciles de identificar desde una primera mirada o desde un primer análisis de estos escenarios educativos. Símbolos, ceremonias, creencias, elementos que generan interacción, elementos que están asociados a la identidad y que están asociados a una forma de entender y de percibir la realidad y lo que se está tratando de hacer en ella. Veamos ahora algunas modalidades de registro. Y a mí me parecía importante empezar haciendo alusión a los llamados observatorios culturales. Estos observatorios surgen a fines del siglo pasado, del siglo XX, ante una necesidad
que surge principalmente a través de los organismos internacionales y también desde las empresas y de algunas universidades, en tratar de sistematizar diferentes informaciones asociadas a la cultura, aspectos que son tan poco tangibles y que sin embargo surge la necesidad o el deseo de poder registrarlos y de poder sistematizarlos. A partir de ahí generar familias de indicadores para poder hacer estudios comparativos de cultura y dentro de los propósitos se destacan los de fomentar investigación y debate y también los de comprender el sentido o la importancia que este elemento denominado cultura tiene que ver en los procesos de mejora y de cambio. En este mismo sentido, también hablar de los denominados mapas culturales. Los mapas culturales son diseños que distintos estudiosos en el tema, investigadores en general, utilizan para identificar aspectos o sectores dentro de la denominada cultura dentro de un mismo sistema, pensando en un sistema, una organización, una institución educativa, y identificar dentro de esto dimensiones o capas que pueden ser analizadas y estudiadas con el fin de poder después operar en ellas. Estos mapas culturales lo que han mostrado, y Ortega es uno de las personas que ha estudiado bastante este tema, es que son muy diversos en su composición y en su interpretación. Por lo tanto, esto dificulta mucho poder hacer una lectura sistemática o comparativa de unos y de otros. Y simplemente para traer un ejemplo, mostrarles un caso, uno solo para que vean de lo que estamos hablando, donde se intentan identificar cuestiones, por un lado, hacer un diagnóstico donde se releva determinada información a partir de un conjunto de indicadores y a partir de estas definiciones y su análisis generar propuestas en distintas dimensiones o niveles, como es este caso, que es un ejemplo, donde se registran valores, se registran aspectos asociados a la gestión, a las actividades que tienen prioridad o a las que se les da de alguna forma mayor importancia, y aspectos de instalaciones o de recursos que la institución tiene para llevar adelante todas estas cuestiones. Otra modalidad de registro de la cultura organizacional o institucional son los denominados modelos culturales. Los modelos son construcciones o diseños abstractos que se hacen o que se diseñan, se definen para poder dar una representación de la realidad que está en estudio. Por supuesto, al ser un modelo y hacer una construcción tiene un propósito definido y por lo tanto son selectivos. Esto quiere decir que van a tomar determinados aspectos de esa realidad en cuenta y otros no van a ser considerados. Por lo tanto, no son dispositivos exhaustivos de análisis, sino que toman algunos aspectos en consideración y otros no. Permiten identificar y explicar componentes de esa realidad en estudio y sirven como orientadores del análisis que se va a hacer de esos aspectos no evidentes a simple vista. Otro modelo, y solamente traje como un modelo más asociado a la calidad de los que hacían referencia a los colegas que hablaron antes, es por ejemplo el modelo FQM, que es un modelo de gestión de calidad europeo, y que muestra, y a mí me interesaba mostrar la diferencia entre el modelo anterior y este. Este es un modelo que define áreas para ser evaluadas, y estas áreas están asociadas a procesos que están asociados a la mejora y a la calidad. En este modelo registra y sistematiza estos procesos, les otorga un porcentaje en una calificación
y permite identificar eventualmente en cuál de estos aspectos la institución está débil o debería fortalecer y en cuáles son los que hay que trabajar. Y acá desde mi mirada más, desde el análisis institucional, yo de alguna forma problematizo este modelo. Y lo problematizo porque digo, bueno, está bien, es un modelo operativo que nos ayuda a trabajar en forma sistemática en una institución, pero ¿de qué manera registrar y darle una evaluación a, por ejemplo, qué nivel de implicancia o de pertenencia o de involucramiento tienen las personas en lo que están haciendo? O qué niveles de participación real están logrando tener, o en qué medida el liderazgo de esta institución permite generar procesos de participación y de motivación del colectivo que está implicado en estos procesos. Son modelos distintos, con perspectivas diferentes, que uno, desde mi punto de vista, el que les mostraba antes, tiene más que ver con una cuestión de comprender los fenómenos que están sucediendo y eventualmente las dificultades que allí se generan, y este otro es más operativo y permite generar propuestas concretas para seguir un camino, para generar un cambio en los procesos de una institución. Lo mismo sucede con las normas ISO que están asociadas a la gestión, que permiten generar estándares dentro de lo que sucede en una institución, en este caso educativa, y que promueven la normalización de procesos, promueven sistemas de autoevaluación y promueven también evaluaciones externas que permiten triangular miradas y permiten identificar qué cuestiones habría que cambiar o mejorar dentro de una institución educativa. Mi pregunta es, ¿estos modelos logran generar cambios en la cultura organizacional? ¿Logran trabajar y lograr cambios en la implicancia de las personas en los procesos nuevos o en los cambios que se quieren hacer dentro de la institución? ¿Logran generar sentido de pertenencia en la institución y en las metas que las instituciones quieren alcanzar? ¿Logran generar identificación de las personas con las metas que la organización se plantea en un proceso de calidad y de mejora? Yo tengo mis dudas. Y en ese análisis y en esa búsqueda estoy trabajando. Lo que creo que sí hemos podido constatar desde la investigación, al menos en los centros educativos del Uruguay, es que hay una percepción sobre la evaluación que está asociada con estos modelos muy cercana al control en las instituciones educativas. Tradicionalmente, la evaluación ha sido asociada al control y ha sido asociada a todo lo que este control genera, ¿no? Entonces, no ha resultado sencillo incorporar estos sistemas de evaluación, ni la autoevaluación ni la evaluación externa en los centros educativos, como sistemas que habilitan y que permiten la mejora de la institución, sino que quienes participan y se tienen que ver implicados en estos procesos, los siguen viviendo en gran medida como sistemas de control. Por lo tanto, hay como una actitud refractaria a incorporarlos legítimamente. Por otro lado, los liderazgos de los equipos directivos, siempre me refiero a las instituciones educativas de nuestro país, no tienen una formación específica o en muchos casos no han logrado desarrollar competencias para generar procesos de regulación interna dentro de las instituciones. ¿Y con esto qué quiero decir? Lograr que los sistemas de evaluación que allí se generan sirvan para la toma de decisiones en búsqueda de la mejora. Lo que uno ha visto, y eso es algo en lo que en alguna investigación que he hecho he podido constatar, es que por un lado van los sistemas de evaluación y por otro lado va la toma de decisiones. Y difícilmente la toma de decisiones toma como insumo
lo que dicen los procesos de evaluación. Por lo tanto, si estos dos elementos no se juntan, nuevamente hay como una inconsistencia entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se hace. Y por otro lado, hay en muchos casos en los centros educativos como una falta de alineación o de sintonía entre lo que son los objetivos institucionales para la mejora y la calidad y lo que son las expectativas de las personas que supuestamente deberían estar involucrados en estos procesos. Entonces, desde el discurso esto aparece como muy alineado, pero luego cuando uno hace análisis de cultura, va a mirar cuáles son las percepciones, va a tratar de entender qué sentido le están dando las personas a este proceso, hay como cierta inconsistencia entre una cosa y la otra. Por lo tanto, y acá voy cerrando, lo que identificamos es como que hay distintas lógicas en tensión. Por un lado hay modelos, propuestas que tienden a lograr la medición y tienden a lograr una sistematización de procesos que son muy difíciles de sistematizar y que sería muy bueno, y que es muy bueno poder hacerlos, porque estamos hablando de escenarios de alta complejidad como son los escenarios educativos. Estos modelos tienden a definir indicadores, dimensiones, factores causales y tienden a ayudarnos a entender una operativa para generar procesos de mejora. Habilitan desde la interpretación la correlación entre elementos, algo que desde los escenarios sociales es muy difícil poder hacer. Es muy difícil poder decir que A genera B en un escenario social como el educativo. Tienden a estandarizar procesos y a identificar tendencias. Por lo tanto, aportan mucho desde esta mirada. Luego hay otros modelos que denominamos comprensivos, que lo que hacen es otra cosa. Tratan de generar análisis en profundidad de los fenómenos que podrían estar afectando o no estos procesos que se quieren llevar adelante en las instituciones, como por ejemplo los de mejora o los de cambio. Tratan de jerarquizar o intentan jerarquizar la percepción de los implicados, porque si hay algo que ha quedado en evidencia desde diversos estudios, es que si la gente no se implica en estos procesos, los cambios no se generan. Aportan estrategias para la construcción de sentido. En definitiva, nos ayudan a entender cuáles son las percepciones que hoy existen y a definir posibles estrategias para generar construcción de otro sentido que ayude a promover cambios en la cultura institucional. Y ayudan a integrar visiones retrospectivas, porque también estos cambios no son cambios que se den ahora y de acá para adelante, sino que son procesos donde es importante tener en cuenta la historia de ese proceso, lo que ha sucedido en la institución hasta ese momento y de ahí para adelante cuál es la proyección que hace. Por lo tanto, lo que me parecía importante identificar es que son propuestas no necesariamente iguales, pero que sería muy bueno poder complementarlas y poder triangular visiones y complementar perspectivas. Y en definitiva, y con esto termino, lo que he podido constatar en un estudio realizado en el 2009 que ha tenido que ver con la tesis doctoral, es que estudiando los procesos de evaluación que las instituciones educativas hacen, los ciclos de relevamiento, análisis y de evolución de la información de que ellos surgen, no he podido constatar que incidan en las prácticas colectivas, como que estos procesos se realizan, pero los procesos van por un lado y esto no retroalimenta las prácticas de los colectivos que están implicados en estas instituciones. La información obtenida en estos procesos, en los procesos de autoevaluación, en general, al menos en las instituciones que formaron parte del estudio, no circulaban en la institución, quedaban en algunos sectores, generalmente los sectores jerárquicos. Ellos eran los que sabían lo que pasaba ahí. Luego, esta información no bajaba al resto de la institución. Por lo tanto, no había retroalimentación de
para qué se estaba haciendo lo que se hacía y, en definitiva, qué información nueva surgía de esas evaluaciones para generar un cambio. Por lo tanto, el cambio quedaba en la cabeza de los jerarcas, pero de ahí no lograba impactar en la institución. Y finalmente, lo que les decía antes, que hay una tendencia a que la toma de decisiones sea más por costumbre, por percepciones personales, por tradición, más que por lo que las evaluaciones indican o aportan. Por lo tanto, ese divorcio que se identifica entre los procesos de evaluación y la toma de decisiones hace que estos procesos de cambio de mejora difícilmente se consoliden a nivel educativo. Nada más, muchas gracias.